Un parásito es un organismo que se alimenta de las sustancias que crea otro ser vivo de diferente especie. Es decir, es la definición exacta de cómo nos aprovechamos los unos de los otros. Y el director Bong-joon lo ha hecho extraordinariamente bien a partir de esta definición en la película de la cual todo el mundo está hablando. Parásitos, hoy aquí en la sala de cine. Amigos de Sala de Cine, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Montesino y sí, toca turno de hablar de esta película que está en boca de todos, y es que no es para menos. La ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2019 ha caído estrepitosamente bien en todos lados, ha sido nominada a muchos premios Oscar y la verdad es que es una cinta que vale muchísimo la pena porque nos va a poner obviamente el cerebro a trabajar. Bong Joon-ho, el director, va a hacer una muy buena crítica social, una sátira muy interesante, algo que siempre le viene bien al cine y que cae muy bien entre la crítica, para mostrarnos cómo es la naturaleza del ser humano en la actualidad bajo las condiciones económicas y sociales en las que estamos viviendo. Y para hacerlo nos va a mostrar la historia de una familia pobre y lo va a hacer de una manera muy inteligente, ya que no va a caer en el clásico cliché muy a la Mexican style de los pobres son buenos, los ricos son malos, ni tampoco los malos son ricos y los pobres son buenos, o los buenos son pobres y los pobres son buenos pero ricos, y si son ricos se vuelven malos. No, va a ir un poco más allá, va a diseccionar muy bien lo que está sucediendo en el trasfondo de las diferencias sociales y las inequidades que estamos viendo. Para narrarlo va a utilizar la historia de una familia muy pobre en Sur Corea, una familia compuesta muy clásica, padre, madre, hijos, los cuatro sin trabajo, viven en condiciones absolutamente paupérrimas en un semisótano, la verdad bastante apestoso, se ve desordenado, sucio, como suelen verse los lugares marginados y pobres, en donde descubrimos a un padre que trata de mantener el positivismo a pesar de ser incapaz de conseguir trabajo, una madre que en algún punto fue campeona de lanzamiento de martillo en la Norcorea, aparentemente huyó, y un par de hijos que no son tontos, son bastante inteligentes, bastante brillantes, pero que no han conseguido acceder a un nivel académico mayor. No sabemos si por incapacidad o por pobreza, pero la situación va a cambiar radicalmente cuando el hijo de la familia es invitado por un ex compañero suyo de la preparatoria a darle lecciones de inglés a la hija de una familia acomodada. Y aquí entra la otra familia, la familia rica, los Park, también compuesta por cuatro elementos. Padre, un hombre que aparentemente se ha vuelto rico recientemente gracias a el desarrollo tecnológico que hay en Sur Corea con su propia empresa. Una madre, la clásica mujer de clase alta, muy preocupada por los detalles porque todo funcione bien, finalmente un tanto cuanto torpe para las labores del hogar y un tanto cuanto inocente a lo mejor de alguna forma para entender las maldades que hay en el mundo. Una hija, una adolescente clásica, y un joven, un chico que tiene algunos problemas debido a la aparente aparición de un fantasma y unas convulsiones que le había provocado la aparición del mismo. El joven va a aprovechar esta oportunidad al darse cuenta de que puede hacer que esta nueva familia de ricos vaya contratando a su familia, pero, y esto es muy importante, no lo va a hacer como miembros de su familia, sino que los va a ir presentando como personas a las cuales puede recomendar. Aprovechando el ingenio y la tranza, porque hay que decir, es una familia tranza, el hijo va a recomendar a su hermana como una conocida, la cual puede ayudar con las clases de arte del joven, y asimismo van a traer al padre como el chofer de la casa y a la madre como el ama de llaves de la casa. Obviamente para hacer esto van a tener que generar algunas trampas a los actuales empleados de la familia para que los corran y ellos puedan integrarse. Es ahí donde comienza esta relación de parásitos entre los pobres con estos ricos, pero al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo los ricos son incapaces de sostenerse a sí mismos, de hacer muchas actividades y dependen profundamente de los empleados que tienen para poder ir sobreviviendo. Todo esto va a estar bañado, por supuesto, de una genial comedia negra, una situación bastante satírica que te tiene siempre con un buen sabor de boca. Esto es maravilloso porque muchas de estas películas de autor muchas veces suelen ser de verdad ladrillos muy pesados,
que valen la pena narrativamente, cinematográficamente hablando, pero que no resultan suficientemente entretenidos para la masa. Y sin embargo, en este caso sí tenemos una cinta que me parece mantiene un muy buen ritmo todo el tiempo y te mantiene entretenido viendo cómo esta familia tranza se va integrando a la familia rica y cómo la familia rica de pronto empieza a resultarte un tanto cuanto pedante. Tal vez porque yo soy pues un poco más pobre que la mayor parte de los ricos que puedan ver esta película, pero sí hace crear un buen retrato en cuanto a cómo estas dos clases sociales no terminan de entenderse, pero se necesitan los unos a los otros y empiezan entonces a surgir las cuestiones y las reflexiones. En el último acto de la película, que es maravilloso y que algunos han atacado de ser demasiado, a mí me parece que es lo justo, va a venir una situación muy compleja cuando se den cuenta de que hay un elemento extra, un parásito adicional a esta relación, lo cual obviamente va a romper el equilibrio y nos va a llevar a desembocar en un final que no les voy a contar, pero que es verdaderamente sorprendente, caótico, absurdo, extraordinariamente grave en muchos sentidos, pero que también nos va a ofrecer escenas maravillosas, como una en donde hay una suerte de inundación, una tormenta, y vamos a ver cómo mientras los ricos ven en su casa la lluvia caer en un jardín maravilloso, los pobres tienen que sobrevivir a una inundación de aguas negras, a la putrefacción, a estarse ahogando en su propia miseria. Bong Joon es muy inteligente, me parece, al no meterse en categorizar quiénes son buenos o son malos. Insisto, esto me parece uno de los grandes aciertos de la película, pero sí hacer una crítica social tirando para ambos lados, tirando para todos lados. Los ricos de pronto argumentan en algún punto, y esto seguramente a muchos de ustedes les será familiar, el olor de la familia de los pobres, este aroma particular de la pobreza, y dicen en algún punto huele como huele el subterráneo, como huele el metro, y esto cala hondamente, por supuesto, en la familia pobre, que se tiene que asumir a sí misma como sí, por más que yo forme parte de esta familia, por más que yo esté siendo un parásito de esta familia, no puedo deshacerme del olor de la putrefacción, de la pobreza. Hay una serie de reflexiones maravillosas que se presentan dentro de la película y que me parece que es el gran valor que ha obtenido el director y por lo cual todo el mundo está hablando de ella. Es una radiografía de polos opuestos, pero sobre todo el aprovechamiento que hacemos los unos de los otros para tratar de sobrevivir. Es una película donde además muchas veces te ves reflejado con ambas partes de la familia, a veces con los ricos, a veces con los pobres. Ves un reflejo de la naturaleza humana más profunda, y la verdad es que en ese sentido logra ponernos sí en un lugar ciertamente un tanto cuanto incómodo. Mientras sonreímos por lo que está pasando en pantalla, nuestra cabeza empieza a decir: diablos, creo que por ahí hay algo un poco más de mí, de ti, de todos nosotros, de los seres humanos, y cómo nos vamos volviendo parásitos los unos de los otros. Por supuesto, la crítica a las desigualdades, a las inequidades y lanzada desde un país tan poderoso económicamente hablando como lo es Surcorea es muy interesante, porque nos pone a todos a pensar si los sistemas económicos que están prevalentes pueden seguir así o si vamos a seguir permitiendo que esto suceda. Por supuesto, el final ya no lo puedes tomar tan en serio, se vuelve, insisto, no se los voy a contar, pero se vuelve ya un caos, se vuelve una locura, porque nos muestra como siempre va a haber un elemento extra adicional a estas relaciones simbióticas que pueden existir entre dos organismos que están aprovechándose los unos a los otros, y cuando entra un tercer elemento, esto va a desembocar, y eso es algo que seguramente sucederá dentro de los sistemas económicos, y en la película me parece que lo representan muy muy bien. Joon-ho me parece que logra encontrar los hilos adecuados para que esto funcione, con una cinematografía maravillosa en donde los espacios, la arquitectura de la propia casa donde habitan los ricos, que fue además diseñada por un gran arquitecto y que adquieren ellos como nuevos ricos, va a tener una importancia muy sobresaliente dentro de la cinta, donde por supuesto los espacios son filmados de manera muy adecuada para hacernos partícipes de lo que está sucediendo. La música es algo que acompaña, que se vuelve inmersiva, y la verdad es que el final es total y absolutamente memorable. Una película sin lugar a dudas que se merece, para mí, sus 5 cojines. Es una verdadera obra de maestra. Yo sé que últimamente mucho se da por sacarlo de la manga y tal, y también que de pronto se cae en el mame de que todo el mundo está hablando de la película y tal, pero creo que lo hace de verdad extraordinariamente bien. Y algo que me gusta mucho a mí es que es una película que fluye muy bien, y de la misma forma
guardando toda proporción, que lo que hizo en Roma, las diferentes clases sociales y cómo se van uniendo y entretejiendo, mientras que Cuarón lo hace de una manera positiva, pero sí con una narrativa un tanto cuanto más lenta, más personal quizá. Parásitos es un retrato, una comedia negra que, si bien nos pone en perspectiva desde afuera de la pantalla, sí te logra hacer meterte en la reflexión de las inequidades sociales y las diferencias. Extraordinaria para mí, una maravilla. Ojalá la hayan visto ya. Si no, seguramente ahora con las nominaciones va a correr mucho más en los cines. Si ustedes ya la vieron, platíquenme cuáles son sus reflexiones y recomiéndenos alguna otra película que hable de las desigualdades sociales y que la critique de una forma tan inteligente como la película Parásitos. Sería increíble. Yo por mi parte les agradezco mucho que nos hayan visto el día de hoy. Seguimos trabajando para crecer, así que si nos regalas un like sería maravilloso. Si dejas un comentario estaría increíble, y si te suscribes, bueno, pues ya nos volvemos locos por acá. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Ahí están las redes sociales. Mi nombre es Iván Montesino. Gracias por vernos. Bye.